Digo, en el código no hay que cambiar mucho, pero igual las cosas que hay que cambiar en uno. Okay. No hay problema. Hay que cambiar unas cuantas cosas. No. Porque les voy a mostrar mientras tanto. Voy a sacarme el mouse porque no es fácil codificar. Yo no voy a hacer código igual, por si acaso. Pero, si les puede llegar a servir, que en algunas presentaciones se preguntó por qué gráficos utilizarían para analizar la cola, cuál de todas las distribuciones se ajusta mejor. Bueno. Y el profe en algún momento les dijo que hay varios gráficos que pueden utilizar, pero uno de ellos es el de QQ, que es quantile bar no sé qué en English, pero es básicamente de quantile teórico con quantile observado, y se utiliza un código básicamente así. Dame un segundo para agrandar esto, que es donde ustedes van a tener las distribuciones. Se considera el largo de las distribuciones. Acá yo le puse color para que cada una tenga un color distinto. La probabilidad, como los link space, que son los espacios simplemente de los datos ordenados. Acá se saca el cuantil de los seleccionados. Esto es para duración parcial. Lo mismo acá, si fuera por el otro, sería un máximo anual, con la probabilidad que se saca acá arriba, y se hace una figura. En esa figura tenemos el gráfico QQ. Para cada distribución se ve la distribución. Acá se pone switch para que vaya cambiando desde el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, porque yo tengo 5 probabilidades, pero se pueden agregar más, y ponen cada una de las probabilidades. Y con eso se agregan los cuantiles teóricos con ICF, que es para estandarizar y para la función inversa del CDF, y se plotea. Y con esto se ve el máximo y el mínimo, y va a quedar algo así. Un segundo. F9. Ay, es que no corrí este código. Este es de mi investigación, así que no les va a hacer nada parecido. Y aquí, vaya, acá hay una línea, voy a cambiar el color. Estoy como comparando cada... Estoy comparando lo observado con lo teórico. Ah, ya, yeah. Esa es la idea. Setting. Y esto, hay una línea que es la gráfica Y versus X, que es simplemente para visualizar los 45 grados, una recta lineal, y donde acá cada uno aparece. Por ejemplo, este tiene un pésimo ajuste en todo, porque ya empieza desde atrás como mal, debería empezar en 0. Acá podría decir, no se puede decir mucho de esta imagen, porque se puede tomar como los Smirnov o chi cuadrado, pero por ejemplo, estos valores tienden a sobreestimar los datos, porque los teóricos a subestimar los resultados, porque los resultados teóricos son menores que los datos observados. Se pueden ver como hay Pareto, que puede ser que trabaje mejor en los cuantiles más altos o se vaya asimilando. Estas podrían ser las dos más decentes. Log normal, porque va siempre más cercano a la recta central, o sea que los datos observados con los... Pero ¿cómo se lee ese gráfico? ¿Cuáles son los datos? Los datos son los caudales. Estamos comparando caudales observados con los caudales teóricos. Sí, pero como me refiero como a la gráfica que hacíamos antes, estaban como esas barras que eran como la forma de los datos, por decirlo así. ¿Esto? Sí, como ahí, ¿cómo se lee eso en ese gráfico? Este gráfico, visualmente se puede ver cuál se ajusta más. Por ejemplo, aquí podríamos decir que que es el log normal, debido a que empieza abajo, aumenta justo en la zona donde hay mayor concentración de datos y va disminuyendo. Sin embargo, esta parte es una parte visual. Uno puede asumir como ya valor extremo generalizado o Gamble, cualquiera de los nombres, log normal o gamma podrían ser de los mejores también, porque exponencial se ve que ni siquiera se acerca a los datos teóricos. Eso yo le había preguntado, porque
la exponencial como no se asemejan los datos como menores, pero al final del gráfico como que en valores altos se acercaba más. Entonces, como en el profe le dije eso, como que el exponencial, a pesar de que no estaba tan asemejado a los datos menores, quizá en un caso extremo, pensando como en un caudal muy alto era mejor, pero también me dijo eso de ese gráfico QQ, pero no entiendo cómo leerlo ese. Ah, ya, pero mira, por ejemplo, acá está la primera parte que es más visual. Para eso también están los test de Komarov Mirlov, Student, Anderson, si no me equivoco que se llama el otro, chi cuadrado, cualquiera de esos puedes utilizar. Y después para ver, por ejemplo, acá sí que estos tres ya me dan cercanos. ¿Qué es lo que define? Básicamente que están todos un partido empatado 1-1. ¿Qué es lo que define? En vez de penales, es ver esta parte de acá abajo, la cola. Pero como uno cuando agranda la cola no se ve muy bien, no se puede apreciar muy bien como, porque ninguno llega a cero, podemos ver este gráfico. Y este gráfico que nos dice que mientras más cercano a esta curva, digo a esta recta, y es igual a x, mejor simula lo que está pasando. Como que nuestra probabilidad se ajusta mejor a los caudales que tenemos observados. Porque al final la probabilidad intenta estipular cómo se va a ir comportando a lo largo del tiempo según la probabilidad de ocurrencia. Entonces para eso vemos este gráfico. Mientras más cercano a esta central, mejor se puede representar en nuestro trabajo, como en la cola más que nada. Pero eso pensando en la parte final, entonces. Sí, pensando en la parte final, pero también lo puedes analizar desde el principio, porque acá toma caudales de los cuantiles desde el 5 hasta el final. ¿Ya? Y por ejemplo, acá estas dos serían las que más se acercan, entre comillas, porque por ejemplo podría sentir la naranja, que es el extremo que también habíamos visto antes, que Gamble funcionaba súper bien. Pero cuando estamos viendo a valores más altos, tenemos el problema de que se van como estandarizando. Digo, no estandarizando, sino como quedando en un equilibrio. Entonces igual hay que ver todo eso. Por eso yo vi esto y además de eso, generé también el del chi cuadrado. Y el del chi cuadrado es lo mismo que Komarov Mirlov, pero nunca se los mostré, porque dije, lo van a hacer solitos, y lo hicieron. Que es básicamente el mismo test. Se le pone h-log-chi, lo mismo para llamarla, de la función logaritmo chi, y pongo chi cuadrado GOF. Y con eso voy viendo que todo el seleccionado, los CF y la función que tengo. Y con todo eso puedo sacar el valor del chi cuadrado. Permiso. Y eso. La chi cuadrado, busquen, por ejemplo, si es que quieren probar otro test de bondad, porque el profe igual me dijo como, oye, qué raro que todos hayan usado el Komarov Mirlov y ninguno, pero yo como... Y yo le dije, ya, profe, yo en realidad, porque el profe igual tiene un código, todo lo que yo les enseño lo tiene el profe. Me dijo que podrían utilizar otros. Entonces, para utilizar otros, está la opción como más común, que es meterse al MATLAB. Mira, por ejemplo, yo ahora tengo un problema con una distribución y acá tengo el MATLAB. Tengo el manual de MATLAB, como acá. Tengo los tipos de distribuciones. Por ejemplo, acá tengo que con esto se puede analizar otro tipo de distribución. La distribución Borg tipo 12 es otro tipo de distribución en vez de gamma, el valor extremo, etc. Y acá me demuestra que es esto. Y para usarlo tengo que usar un comando específico que se llama como pueden buscar en estos manuales de MATLAB cómo funciona. Por ejemplo, yo estaba usando fit y no me funcionaba, no me corría. Entonces tengo que usar fitdist, que son distintos tipos de probabilidades que se utilizan y distintas maneras de ajustar las probabilidades. Y todo esto está en el manual de MATLAB. Entonces busquen otro, yo les recomiendo también que busquen en algún momento otro tipo de test para que no me digan, ay, ¿por qué todos utilizaron Komarov Mirlov? Sino que busquen otro tipo de test. Yo les enseñé Komarov Mirlov y nunca les enseñé el chi cuadrado para que lo busquen, pero por eso lo buscaron. Pero no importa. Es para aprender y seguimos en la siguiente y pongan algo más de eso. Ya, hoy día, como para los que ya acaban de llegar, que vamos a empezar con la garantía, vamos a hablar de socavación, pero no de socavación teórica ni de socavación como en la clase pasada, que fue, la garantía pasada, que fue más de la introducción a los conceptos, sino que ahora vamos a hablar del código ya que tienen que utilizar para la entrega.
Bueno, la recapitulación de la ayudantía pasada fueron los conceptos más que nada, que era la socavación, los tipos de socavación, la causa de los fenómenos de socavación, las fases, que fueron las 3 propuestas por el profesor Oscar Lin, y el diseño de algo de acuerdo a la normativa chilena que los rige. Ya, ¿qué es la socavación? Vamos a empezar de nuevo como recordando el concepto de la socavación. Al final es el proceso de la erosión local o general del lecho del suelo, digo del lecho del río, causado por la acción del flujo del agua. Esto sucede cuando se va arrastrando el sedimento que existe y cada tipo de sedimento afecta distinto a cómo se vaya a socavar. En general la socavación se genera, hay muchos tipos de socavación, pero la que vamos a estudiar nosotros se genera alrededor de las pilas de puente o estribos o fundaciones, que es cuando se sucede una socavación local. Y estas son las principales causas de los colapsos en puentes en el mundo. Acá sigue de nuevo la misma gráfica que llevo mostrando desde hace mucho tiempo, para que vean que una vez se dice como, uy, yo quiero estudiar los sismos porque son que en magnitud se ven mucho más como destructivos, pero los sismos no son uno de los principales causas de fallas en los puentes. Por lo menos, en este estudio igual se muestra, hay otros estudios que cambian, pero en general la socavación y la inundación son de los temas más importantes para la causa de los colapsos y tristemente no han sido tan investigados. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver cómo se hace el cálculo de la socavación local mediante Score A. Este fue un código desarrollado en 2021 por los profesores Alonso Pizarro, Bernard Edmet y Oscar Lin. Esta es la interfaz, la interfaz tiene dos partes. Tiene el comando por MATLAB, donde uno puede, y yo se los recomiendo que no descarguen la aplicación, porque la aplicación la pueden descargar y pueden utilizarla, pero tiene más requerimiento computacional. Entonces van a trabajar más lento. Yo les recomiendo que usen directamente el código y es correo. El código está acá al lado. Este es el main script del command line. Yo no sé cuál le subió el profe, pero igual pueden encontrar este está a libre albedrío del público para que cualquiera de ustedes pueda modificarlo y arreglarlo como se le plazca. Este es el código principal. Esta es como la foto que aparece cuando uno descarga la aplicación. En el código aparece como lo típico, como Score Up, Toolbox, como te imprime como cosas para que uno agregue un Excel. Y se empieza a trabajar con distintas fórmulas que vamos a ir tratando ahora. Ya. Cuando uno abre el command line, el main script, para ejecutarlo tienen que pedirte datos. Y esos datos uno los agrega como un Excel. El Excel tiene una forma específica. Y en ese Excel, acá se ve, pero no sé si se ve tan bien, tal vez no lo vean tan bien. Déjenme ver si lo puedo hacer así. Sí. Ya, se agrega el tiempo, se agrega se agrega el tiempo en segundos. Eso significa que acá cuando dice 600 es... ¿10 horas? No, 10 minutos. 10 minutos. Se me fue el cálculo matemático de más o menos. 600. Sí, son 10 minutos. Cada 10 minutos tienen registro. Cada 10 minutos después se va viendo la serie temporal del ancho del río, la profundidad del flujo a lo largo del tiempo, que eso también lo tienen en el GECRAS, la velocidad del flujo, el caudal o descarga del río, que también lo tienen en GECRAS, y la serie de socavación o profundidad. Esto dicen como, pero si la tuviera para que corra el código, por eso se puede poner 0, como se puede poner como NaN, que no tenemos información y se vaya rellenando. Adicionalmente el código contiene esta parte de acá al lado, que son la curva granulométrica que está acá, que se va dividiendo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en tecnología del hormigón y materiales, cuando tuvimos que hacer las camisas y todo? Lo mismo, se agrega la curva granulométrica con su porcentaje que pasa, y acá abajo se agregan algunos datos de entrada hidráulicos y geométricos. ¿A qué se refiere esto? Son la geometría del pilar, si es que es circular o rectangular, 1 si es que es circular, 2 si es que es rectangular, el ancho del pilar, que es básicamente qué tan el diámetro, el largo, qué tan alto es el pilar, el ángulo de dirección del flujo y el eje de la pila. Eso significa que si yo tengo aquí mi pila,
cómo llega el ángulo, si es que llega de acá abajo, llega al frente, llega al lado. Muchas veces se usa cero porque ustedes pasan como tienen el puente, tienen el cauce y pasan su canal. Entonces, en general acá abajo está el pilote y llega directamente así. Entonces, en general es cero. La socavación inicial, que ustedes también van a considerar cero porque ustedes están poniendo un puente en un lugar donde no hay nada, entonces están recién agregando una obra hidráulica, y la pendiente, que eso también lo tienen, así que genial. Y los parámetros empíricos del modelo de evolución de socavación, que son los que se ven acá abajo, y estos vienen dados de estos parámetros. Yo les recomiendo que no los muevan a menos que el profe les diga, porque el modelo es extremadamente sensible a estos parámetros. Estos parámetros se sacan de el DWF y el Resolve, que son dos modelos que se trabajaron en este código, que después le voy a explicar un poco de ellos. Entonces yo les recomiendo no mover estos datos a menos que sea estrictamente necesario o el profe les diga, porque puede cambiar de ser una socavación de 50 centímetros a 1 metro si es que estos valores cambian, porque es mucha la diferencia. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hablen? Ah, ya todo mueve la cabeza, sí, perdón. Ya. ¿Qué pasa? Que este main script o el código base se definen otros parámetros también. Entre ellos están estos parámetros del modelo, gravitacional, porosidad del suelo, densidad del sedimento, densidad del agua, densidad adimensional, viscosidad, etc. Y ¿para qué se usan estos? Es porque en la ecuación, en el código general, para sacar la velocidad crítica, se hace mediante la ecuación de Sein, que es la ecuación publicada en 1997 por este investigador o hidrólogo, que menciona esto, donde la velocidad crítica del flujo va a ser un 1.4 por o 140% de la raíz de la densidad relativa del sedimento, que se saca con una fórmula que está dicha y que no la agrega acá, así que no la agrego, que es simplemente la densidad estas densidades. Densidad del sedimento y la densidad adimensional. Por la gravedad, por el diámetro medio del sedimento. ¿Se acuerdan cuando sacábamos como esto de los rodados y los que son más largos? ¿Se acuerdan? Sacábamos un diámetro promedio de los sedimentos, ya lo mismo, y la viscosidad cinemática del agua, que también está dado ahí. Las ventajas de esta ecuación es que integra múltiples factores físicos del fenómeno de transporte de sedimento, lo que hace mucho más realista, y por eso también acá abajo dice que es útil para los comportamientos naturales, donde el flujo va variando y tiene una profundidad distinta, entonces son como son tipos ríos o relaciones más realistas, porque antiguamente se consideraba tal vez el transporte de sedimento o algún tipo de transporte al flujo del agua en canales donde había poca posibilidad de generar un cambio de movimiento, y es conveniente para sedimentos finos o cohesivos, ya que no es tan simplificado como la fórmula de Chilf, que es la fórmula que creo que el profe les pasó, que solo considera los análisis gravitacionales. Esta fórmula, si la buscan, en 1990 tenía una parte acá al lado que se llama tangente de no sé qué, y el profe igual le agregó. Eso afecta cuando hay cambios bruscos de alturas. Entonces, en este caso puede ser un poco más normalizado y mucho más simplificado para un computador. La desventaja que podría considerarse de esta fórmula es que en comparación a las otras fórmulas empíricas que hay para el transporte de sedimentos, es mucho más compleja, como mucho más dinámica y considera más factores. Entonces podría ser como mucho más difícil de aplicar en la vida real cuando lo estoy haciendo a mano. Sin embargo, para eso existe la maravillosa tecnología, y esta aplicación lo realiza, este código lo realiza automáticamente. Otra parte es esta, que yo creo que también lo vieron. ¿Vieron esta fórmula? ¿Que es el trabajo efectivo del flujo?
vieron? ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos a ver, chicos. Yo creo que sí. Bueno, no importa si la vieron o no la vieron. Se la voy a explicar igual. Esto es para el trabajo efectivo del flujo. Dame un segundo para ver. Ya. Están estas dos fórmulas, que está esta, que es la integral, para los casos que son... ya, pero primero, vamos a decirlo bien rápido. Trabajo efectivo del flujo es para la socavación en el tiempo. ¿Ok? Eso significa cuánta energía requiero para mover estos sedimentos. Y esta W asterisco es capaz de simular cuánta energía se genera y cuánto puedo mover. Es adimensional este factor. Y se trabaja para distintas condiciones hidráulicas, eso se me había olvidado. Y la diferencia de estos dos es que esta es para casos, ¿cómo se llaman? No cuando tengo uno, sino que para casos como series temporales, podría decirse, como para series más continuas, eso, para series continuas. Y este es para casos discretos. Esta es la que está en el código, porque es mucho más certera con el caso que queremos visualizar nosotros. Esta ecuación salió por primera vez en el paper Dimensionless Effective Float Work for Estimation of Peer Score Caused by Float Waves en 2017. Ese no es de libre acceso, pero si alguien lo quiere leer, que también se lo recomiendo, es un buen paper, es súper interesante y van a entender igual mejor, como que van a llegar mejor preparados a las presentaciones si es que leen este paper, para saber cómo si es que lo dicen y ¿de dónde salió ese valor? Ustedes dicen, si de aquí y significa esto y esto y esto, y por eso utilizamos la integral, no utilizamos porque usamos la sumatoria y la integral. Si lo quieren, me lo piden, yo no tengo ningún problema en subirlo, le voy a preguntar al profe, pero yo creo que tampoco va a tener ningún drama en subir un paper. Como, además, es suyo, así que. Pero eso, es un paper súper interesante y es el trabajo al final, la energía que se necesita para mover el sedimento a lo largo del tiempo. Ya, y esto, cuando ustedes corren el código, van a obtener esta gráfica. Este es un ejemplo de rappel, que también es un paper que lo subió el profe, que es el último paper que dice Local Score en rappel, no sé qué. Que también lo fue con el profe Hernán Alcayaga, Oscar Lin, y otros profesores, que no me acuerdo sus nombres en este momento, que trabajaron en la socavación real, porque este era un simple código como computacional, pero no sabían qué pasaba en la realidad. Entonces aquí tienen la medida de que los puntitos de aquí blancos son la medida que tomaron en el lecho, en general en el río, y el rojo es lo que muestran los modelos que utilizó los profes, que son el DFW y el Resolve. El Resolve es importante, ¿por qué? Porque antiguamente, o en general en lo más realista, digo, lo menos realista, pero más empírico, se consideraba que la socavación es nula. La socavación sucede simplemente cuando se levanta el sedimento y se genera este hoyo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se descubrió, con las investigaciones de distintos profesores, que en algún momento, cuando el flujo, pese a que sea constante y de la misma velocidad, la gravedad y los procesos hidrológicos generan que ese mismo sedimento que se levantó vaya cayendo y vuelva a reponer el sedimento en la parte inferior de la pila. ¿Esto genera algún apoyo estructural? No se sabe todavía. No hay investigaciones de esa pequeña parte de reposición de sedimento en la zona. Eso es lo que queremos investigar. Pero se puede ver acá en los gráficos. Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan la primera parte? Que es cuando decía que había una socavación muy intensa en un periodo muy corto. Fue cuando recién se instaló el pilar. Hubo una socavación de aproximadamente 20 centímetros esto es escala de día. En ni siquiera un mediodía se socavó 20 centímetros, siendo que la máxima llegó a ser 40 centímetros. O sea que la mitad del 50% de esto se socavó en las primeras horas. Y en comparación con lo que se observó, se nota que va bien. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá hay un bajón. Este bajón es que se repuso sedimento en el agujero donde fue quedando.
¿Se van entendiendo eso? Ya, entonces acá hubo. ¿Qué se puede interpretar de esta gráfica? Porque ustedes van a tener que mostrar esta gráfica. Uno de los ejemplos que pueden mostrar es que inicialmente, por ejemplo, acá la profundidad de socavación crece rápidamente hasta los 0,2 metros o 20 centímetros, no sé. Sí. ¿100 centímetros un metro? ¿Un metro? Sí. 20 centímetros. Bueno, 0,2 en un periodo corto. Eso es en la zona inicial de socavación, cuando el flujo comienza a actuar con fuerza suficiente para erosionar esto. O sea que el W de energía debería ser mayor o menor. El W que mostramos antes. Esta fórmula de W. Mayor o menor. En la primera zona de socavación. Depende de las velocidades, de las densidades, de la variable de tiempo. ¿Qué creen? ¿Cuál es el nombre de ese W? Trabajo efectivo de flujo. Casi. Debería ser mayor. Piénsenlo como... Porque en agua igual es a veces abstracto, pero piénsenlo como cuando quieren mover un mueble. Cuando quieren mover un mueble, la primera fuerza es mucho mayor que cuando tienen que mantenerlo. Entonces acá pasa lo mismo. Para mover los sedimentos al principio se requiere mayor energía. Entonces genera mayor energía, mayor velocidad, y con eso se mueve la primera parte mucho más rápido. ¿Qué pasó? Que acá pasa lo que se mencionó anteriormente en la anterior ayudantía de las partes, de las fases de la socavación, que inicialmente se realizó una socavación bastante alta, después se mantuvo el equilibrio y después hubo de nuevo una subida. Esta parte acá también es interesante de analizar porque se observa un nuevo crecimiento abrupto y esto fue en dos fases. Eso significa que pudo haber un cambio tanto en el lecho como en el flujo, en la velocidad, en las condiciones hidráulicas. Tal vez hubo erosión, sacaron el sedimento. No sé si han visto cuando la gente va al río y empieza a sacar como parte al lado de la ladera. Pudo pasar eso, y eso genera que también hay un aumento de socavación. Pese a que uno cree, a veces lo contrario, a veces aumenta la socavación por esa misma zona incluso. Acá hubo una redeposición y después se volvió a subir, hubo una nueva redeposición y después logró el equilibrio total. Eso se puede interpretar de esta gráfica. Se puede ver también que ustedes no van a tener datos observados, sí. Pero acá se puede ver igual que el modelo finalmente se valida porque tiene bastante coherencia uno con el otro. Y incluso los datos internos muestran también que hay una reposición de socavación, como en esta zona. Eso es la ayudantía y ahora vamos a ver el código, así como a la rápida. ¿Se ve bien en blanco o lo quieren en negro? ¿Se ve bien en blanco? Ya. Les voy a apagar un poquito la luz para que se vea un poco mejor. Ay, qué vecino. Si no van entendiendo, díganme, porque yo hablo a 1000 por hora. ¿Ya? Ya. Bueno, esta es la interfaz inicial, el main script que estaba hablando. Hay varios. Les voy a mostrar acá. No, este no es el proyecto. Un segundo que yo tengo la... En la investigación yo también estoy trabajando con esto de socavación también. Y acá está. No sé si el profe le subió todo esto, no creo porque igual no es necesario. Pero está el command line, donde están el primer modelo con el DFW y el resolve, como la parte de socavación y reposición. Está el equilibrio que se logra con la socavación, la manera que se transporta el sedimento. El main script, que es el que les estoy mostrando, esa es una medida de como el KGE, RMSD, índice de desempeño. Y acá está el ScoreUp, que esta es la parte del código, pero es la parte del código como que se puede visualizar. Está el command line y está este que es el guía mat, que están todas las partes de MATLAB, pero por ejemplo esta es la aplicación. Si yo abro esta, se instala la app. Ahí están los logos
Y en esta última, el ejecutable es la licencia y la aplicación en general, donde aparece en tu pantalla de inicio como estas son las que se visualizan, cuál es la cronometría, etc. Pero nosotros en este caso vamos a usar el command line, este principal. Ahí voy a abrir este también. Ah, ya les iba a mostrar la rápida. Este es el paper. Este es el paper que les digo que lean. Dimensionless Effective Flow Worked Data. Este fue donde nació por primera vez este W. Y se fue haciendo el análisis y después se llegó a esta parte ya cuando se discretizan los elementos. Y acá también menciona las velocidades críticas, el material del lecho, unos ensayos de laboratorio y estos gráficos que muestran la validación con la literatura de lo real de la relación entre el Z, la socavación y la energía. Ya, y este es el Excel que uno utiliza en general. Bueno, acá se inicia limpiando todo, se imprime lo que se visualiza, y acá te pide input data. Entonces cuando yo corro esto, acá voy a cambiarlo. Cuando yo corro, me dice por favor inserte el data field, como el campo de la información que requiere. Entonces yo abro este. No, en este momento no se va a abrir, pero lo puedo agregar en una carpeta o simplemente agregar. Y con eso se abre. ¿Ves? Aprieto un botón cualquiera y abro. Entonces ahí digo, ya, quiero el derrape. Y ahí empieza a codificar. Y me da ese resultado. Que ese es para este caso de investigación que es en Rapel, que es el mismo que subí antes. Ya, pero te aparece esto primero acá abajo. Que por favor le ingresen los datos de entrada. Después te carga los datos y ve que en cada línea, por eso ustedes tienen que, si es que hacen una Excel, tienen que ser del mismo orden. O cambiar el código acá, porque dice que en la primera columna está el tiempo. En la segunda está la sección del área. En el tiempo también, todos estos son series temporales. La profundidad del flujo. En la 3, en la 4, en la 5 y así, todos los que mencionamos aquí. El tiempo, serie temporal, profundidad, velocidad, descarga, etc. Ustedes, como no van a tener su grabación, acá se le puede agregar nano 0. Y el código debería funcionar después con otro. Por ejemplo, pongamos 0 para que sí probemos. No sé si es 0 hay que dejarlo vacío. Ahí tengo la duda. Y la gran mayoría de estos datos se saca, por ejemplo, este es para 10 minutos, pero se puede cambiar porque ustedes van a tener una serie temporal de día. Entonces con eso pueden ir cambiando. Esto también lo van a tener, que es la profundidad del flujo. Y la descarga. Por eso le pedíamos la curva de descarga, ¿se acuerdan? Es para eso. Y esta parte es lo mejor de todo porque ustedes ya tienen la curva de granulometría. Entonces solo borran esto y cambian. Y bueno, tienen que hacer esta parte, porque creo que no se la dan. Geometría. Acá, ya, esto es cuando se van a guardar los datos. Acá, por ejemplo, si es que no llegaran a tener algún tipo de dato granulométrico, el código va a extrapolar o interpolar entre medio de sus resultados para poder tener mayor cantidad de datos. Acá ya empiezan los datos de la información del pilar. Y, si no me equivoco, debería estar acá al lado, no. Acá abajo. No, no está en este código, pero está en este. Bueno, uno para pilares. Bueno, acá se cambia. Uno si es que son pilares circulares, dos si es que son rectangulares. Acá ustedes, esto va a ser su decisión. Porque ustedes se acuerdan que en el proyecto tienen que ver cuánto va a ser su diámetro y su alto de la pila. Con esto lo ven. Por ejemplo, la gran mayoría, muchos grupos, no sé, no voy a inventar en realidad un valor.
Pongamos que su río tenía empiante hídrico justo en la zona de aguas arriba y aguas abajo del puente de un promedio de 4 metros. Entonces ustedes con el manual de carreteras, el volumen 3, van a ver cuánto es ese factor de seguridad que tiene que ser, no me acuerdo si es 0,5 o 1 metro, no me acuerdo, y lo agregan, no sé, entonces que sean 5 metros. Y ahí tienen el pilar. Ahí tienen que ver si consideran el tablero o no. El ángulo va a ser 0, yo creo, porque va a ser directamente que viene el río pasando el lecho no va a venir con vuelta, sino que va a venir directo. La socavación inicial, eso sí o sí lo ponen en 0, y ustedes tienen que cambiar esto por 0,01, porque ustedes tienen una pendiente de 1 centímetro. Y estos parámetros los dejan igual. Y con eso pueden correr este código. Digo, esta parte ya va a estar lista. Y acá se agregan esos mismos datos, los calibración acá también. Y estos de acá abajo son para la fórmula de SAN, que está acá mismo también, velocidad media crítica, que es lo que habíamos dicho. ¿Qué más? Acá está al revés, por eso aparece el 14 acá y el 2 ahí. Acá dice, si es que hay pilares circulares, G va a ser 1, por lo tanto el KS, que es el coeficiente para la forma, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos que en el manual de carretera, en el volumen 3, aparecían esos factores de KS, KG, kanometría, etc.? Ahí muestra, aquí muestra cuando es un pilar circular va a ser el KS1, y si es rectangular va a variar según el ángulo de ataque, el ángulo de incidencia, como el largo y el ancho del pilar, y va a variar según, que esa es parte de la ecuación de Shepard del 2014. ¿Qué va a cambiar ese dato? Acá se utiliza el equilibrio, que esa es la ecuación que está atrás, que simplemente llama como función. El WS va a ser como pensando que uno inicia con una energía cinética del agua, sin embargo no es la energía con la que voy a mover el sedimento. Y acá se usa ya partes para modelar y hacer los coeficientes de cada uno de los lechos. Esta parte es como más como algebraica. Y finalmente se hace la socavación, los cálculos de socavación dependiendo del tiempo. Y acá se llama SCOCALC, que está acá. Y que acá también que menciona que si uno puede citar este código en cualquier forma, pero que si tiene estos 4 papers de los profesores, que este último es el que yo les estoy diciendo, que el profesor lo subió. Local score and sediment deposition at bridge pier during floods. Que este fue publicado hace poco sobre Rappel. Esto es una función que considera distintas variables hidrológicas y de socavación que también están en el paper. Y con eso se va calculando la socavación en el tiempo. Y después simplemente se imprime la figura con el cambio de socavación en el tiempo, con la serie temporal de socavación. Y eso es básicamente el código principal. Ustedes no tienen que mover nada acá. Según yo no tienen que mover nada, a menos que tengan que mover los C, que no creo. Pero sí tienen que mover de este Excel. Cambiar el tiempo, los anchos, las descargas, etc. Y con este nuevo también cargar esta parte, cambiar esto también, y con eso pueden correr el código. ¿Alguna duda de este código? ¿Qué les podría preguntar el profe? Por su velocidad crítica, ¿qué caudal consideraron ustedes como el caudal de la DGAC, el de Berniquín, el caudal de diseño de duración parcial o el de máximos? Y para eso les podría preguntar cuál es el W, qué significa. Y les podría preguntar si afectan los ritmos del sedimento, si es que el suelo fuera más cohesivo, ¿habría mayor socavación o menos? ¿Se acuerdan cuál era que era un suelo cohesivo? ¿Se acuerdan? No. Un suelo cohesivo es como la arcilla, que se pega. Entonces, si tengo un suelo que se pega mucho, ¿hay mayor o menor socavación? Menos. O sea, se necesitarían Pero- mayores velocidades para... ¿Verdad? Se necesitarían mayores velocidades para... Exactamente.
Y eso a veces es contralógico porque uno dice como, pero eso es lo que pasa en el tamiz en la parte final, porque queda abajo como el resto, como ese polvito que uno hace así y se mueve. Sí, es verdad, pero a veces con el agua pasa esto de que se queda muy unido y necesitas mayor velocidad y mayor energía para moverlo. Eso, la arena es algo que se socava bastante fácil. Por ejemplo, cuando uno está en la playa y le llega la ola y se va de nuevo, te raya entero, porque la arena, pese a que tiene igual es cohesiva, por eso cuando uno hace un castillo de arena lo moja y lo puede dejar. Pero cuando llega a una saturación la arena, es mucho más rápido que se separe. Eso, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta, consulta? Las notas van a estar supuestamente próximamente, esta semana deberían estar según los profesores. La última presentación estuvo buena, chicos. Todos los grupos que pasaron la consideré